universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. Muy buenas tardes, bienvenidos a Universo U Radio, el magazine informativo de la Universidad de Cartagena. Hoy es viernes 28 de marzo del año 2025 y aquí estamos con la más completa información de nuestra alma mater. Universo U Radio se transmite de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde por los 99.5 FM de UDC Radio. Hoy nos acompaña en el máster Amílcar Wong. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Muy bien, son las 2:05 minutos. Recientemente se desarrolló en el mundo el Día Mundial del Agua y precisamente la Universidad de Cartagena no ha sido ajena a esta celebración. Se desarrollaron en el Salón Cruz Pombo del Campus Piedra de Bolívar una serie de ponencias y conferencias orientadas a crear conciencia sobre la importancia de cuidar este preciado líquido. En la jornada denominada Acción por el Agua participaron estudiantes, docentes, egresados e invitados especiales nacionales e internacionales, expertos en ingeniería civil, hidráulica y ambiental. El evento fue organizado por el Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena en el marco de la celebración de sus 75 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar allí a varios docentes del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, entre ellos el profesor Javier Mutón, que nos hizo algunas reflexiones sobre el tema del agua, la importancia de preservar este preciado líquido y también reflexiones un poco para los estudiantes sobre los cuidados que deben tener con el agua. Escuchemos a Javier Mutón. Bueno, hoy lo que queremos celebrar es no solamente el Día Internacional del Agua, sino también los 75 años de nuestro programa de Ingeniería Civil. Este programa que está apilando mucho en el progreso de la región y el país. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Agua con una serie de exposiciones y presentaciones a cargo de egresados de nuestra facultad, gente que está en el exterior trabajando en proyectos en México y en los Estados Unidos, también con docentes de acá de la universidad haciendo presentación de lo avanzado de los proyectos y programas en investigación en torno a lo que es el recurso hídrico, tanto nacional e internacional. Javier Mutón nos continúa entregando estas reflexiones importantes desarrolladas durante la celebración del Día Mundial del Agua, evento que, repetimos, se llevó a cabo en el Campus Piedra de Bolívar, organizado por el Programa de Ingeniería Civil de nuestra alma mater. Bueno, tenemos un tema central que lo dejamos libre para que todos escogieran temática por parte de los conferencistas, pero atinaron a un tema específico que es el manejo de la información, el manejo de los datos que se generan a través de los monitoreos, como es temas estadísticos, temas de la inteligencia artificial aplicado a proyectos de hidráulica e hidrología. Continuamos escuchando estas reflexiones de este experto, Javier Mutón, docente de la Universidad de Cartagena, Programa de Ingeniería. O sea, realmente en este año la ONU, la Organización de Naciones Unidas, apela para que cuidemos los glaciares. Es el año de los glaciares, en especial porque es un aporte de agua que hacen a los ecosistemas y Colombia no es ajeno a esto. Nosotros tenemos nuestros glaciares que tenemos que tener mucho cuidado con ellos y estudiarlos y ver realmente cuál es el impacto que se está teniendo con el cambio climático sobre estos sistemas que son de alimentos para muchas cuencas en el país. Mutón también nos habló un poco del cuidado del agua en Cartagena, de nuestros cuerpos de agua y también de la sensibilización que deben tener nuestros jóvenes estudiantes para proteger el medio ambiente y sobre todo los cuerpos de agua.
Bueno, especialmente en lo que es en el día de hoy vamos a tener una presentación especial de uno de los proyectos más importantes que tiene la ciudad para el desarrollo alrededor del agua, que es Water as Leverage, que es una operación conjunta entre lo que es el gobierno holandés y el gobierno local de Cartagena y Colombia, que están apalancando el progreso de cómo se debe ser el desarrollo de nuestro entorno urbano alrededor de cuerpos de agua como el sistema de caños y lagos de la ciudad. Entonces, por eso es importante esa cita que tenemos en el día de hoy para conocer de cerca ese tipo de proyectos e iniciativas que se están dando a nivel local, pero que tienen una trascendencia a nivel nacional también. Javier Mutón concluye de la siguiente forma. Bueno, muy bien esa pregunta, porque realmente a veces dice, ¿y yo qué hago por la conservación del agua? Pues mucho. O sea, fíjense que ahora en este momento en ciudades como Bogotá, que uno siempre piensa que llueve bastante, están apelando a la conciencia de las personas para que ahorren agua. Es decir, que realmente si no se apela a la conciencia, pues vamos a nosotros a mirar entonces a estar en un problema que es lo que trae la sequía. Es decir, el manejo adecuado que tengamos nosotros en nuestra casa repercute realmente en que tengamos el agua disponible para nuestra supervivencia y obviamente pues también ya a nivel rural, igual también el cuidado que tengamos del agua es importante. Bien, en esta celebración del Día Mundial del Agua, desarrollada en el Salón Cruz Pombo del Campus Piedra de Bolívar, también hablamos con otro experto, con Alfonso Arrieta, quien es el director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena. Quisimos escuchar además sus reflexiones. Realmente pues es triste muchas veces que habiendo agua, el agua se desperdicia, ¿verdad? Y entonces hay que hacer conciencia sobre el uso del agua. Por ejemplo, en las ciudades, traer agua a las ciudades es bastante costoso, el esfuerzo que hay que coger el agua, traerla, conducirla, descontaminarla, meterlas en unas infraestructuras, llevarlas a la casa para tenerlas nosotros disponibles, pero muchas veces no sabemos todo ese esfuerzo y al final la botamos, la malgastamos, la contaminamos, cuando hay muchos otros sectores de nuestra propia sociedad que no tienen disponible el agua ni siquiera para las necesidades básicas. Y Alfonso Arrieta concluye diciendo. O sea, el mensaje es hacer un buen uso del agua. Creo que ese es el mensaje, ¿sí? Como te digo, los jóvenes nacen hoy en día con mucho, la gran mayoría desconocen todo el trabajo, todo el esfuerzo que se hace para tener el agua disponible en las casas. Entonces, cuando nosotros estamos en una casa que nuestros padres nos han dado todo, no sabemos por qué esa agua está ahí. Y entonces muchas veces abrimos la llave, botamos el agua, cuando podemos hacer un mejor uso y gastar menos agua, ¿sí? Entonces, el mensaje es un buen manejo del agua. Buen manejo porque el agua que nosotros ahorremos le sirve a otro, ¿sí? Y hay muchas personas en nuestro país que están al lado del agua y no tienen agua. Están al lado del río Magdalena y no tienen agua potable. Entonces hay que trabajar en que todos tengamos una agua potable permanente y que la usemos de manera consciente, racional. Bueno, también hablamos con algunos docentes que tuvieron la oportunidad de trabajar con estudiantes en la presentación de póster de investigaciones que han desarrollado relacionadas con trabajos que se realizan para preservar el agua, trabajos de ingeniería, desde las diferentes ingenierías, la civil, la hidráulica, la ambiental. Son trabajos que se desarrollan para precisamente preservar cuerpos de agua o para llevar agua a alguna población. Vamos a escuchar a Tatiana Mayunga, quien es una de las docentes que ha orientado estos trabajos. Bueno, mis estudiantes son estudiantes de séptimo semestre del curso de acueductos y pues hemos querido para este día aportar haciendo un análisis sobre casos de abastecimiento, casos exitosos y no exitosos problemáticos de temas de abastecimiento de agua en la región e incluimos un par de países de Europa.
sobre este particular seguimos escuchando a la profesora Tatiana Mayunga. Nosotros tenemos en el curso aproximadamente 35 estudiantes y lo que hicimos fue dividirlos en grupos para que ellos profundizaran y ampliaran los temas relacionados con el abastecimiento de agua. En el curso nosotros vemos desde la parte solamente de diseño, pero no podemos abarcar otros temas que son relacionados con los temas de abastecimiento, como es problemas en la gestión misma de los recursos para la inversión en obras. Entonces, eso quisimos abordar en este día en especial para ampliar sus conocimientos con los estudiantes. A manera de reflexión entonces, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, desde nuestras posiciones, debemos tener un uso responsable del agua, no desperdiciarla, tratar de preservarla. Sabemos que hay muchas poblaciones todavía en Colombia y muchas regiones apartadas de nuestro país que todavía no llega el preciado líquido, al igual que a nivel mundial, sobre todo muchos países de África adolecen de tener buenos acueductos, tener agua potable cerca. Y bueno, nosotros que somos unos privilegiados, que podemos tener agua en este momento, tenemos que cuidarla, al igual que los cuerpos de agua, los glaciales y todo lo que tiene que ver con las fuentes hídricas naturales. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Lingala Caribe. Hermanos y hermanas del Caribe, los invito a compartir conmigo el sucus, el cuguito, la mucherenga, el high life y el embabanga. Todos los domingos de 10 de la mañana a 12 m. Lingala Caribe por UDC Radio 99.5, sonidos que integran. ¿Qué te parece si nos conectamos para escuchar los sonidos que hicieron historia y descubrir que aún están presentes? Enciende tu radio, sube el volumen y prepárate a escuchar Sintonizados. Escucha Sintonizados sábados de 6 a 8 de la noche solo por UDC Radio 99.5 FM. Sintonizados. De tierra caliente y fértil yo traigo un porro tapao, un rock, una cumbia, un reggae que en mi patio ya he sembrado. Escucha más del talento local martes y viernes a partir de las 5 de la tarde. Localía, el club del talento local, ay mamá. Solo por UDC Radio, emisora de la Universidad de Cartagena. Localía, suena la tierra mía. Por los 99.5 FM de UDC Radio escuchas Universo U. Ahora son las 2:17 minutos, seguimos con más temas en Universo U Radio. Recientemente se hizo el lanzamiento de un libro aquí en la Universidad de Cartagena, el libro titulado Tras las huellas de Galeno. Este libro fue escrito por el doctor Álvaro Monterrosa, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Esta obra es un documento gráfico e interactivo sobre la educación médica en la década de 1970. A través de imágenes y testimonios, el libro recuerda los elementos emblemáticos de la época, los insumos académicos y los escenarios de práctica clínica. Tras las huellas de Galeno es un tributo a un grupo de jóvenes que ingresaron a estudiar medicina y una mirada a su legado 50 años después. Hay que visitar la biblioteca y conocerle la historia de esta importante obra del profesor Álvaro Monterrosa, docente de la Facultad de Medicina, y su libro Tras las huellas de Galeno. Precisamente vamos a escuchar al profesor Álvaro Delgado, quien fue uno de los asistentes al lanzamiento de este libro, y esto nos dijo Álvaro Delgado sobre el libro Tras las huellas de Galeno del doctor Álvaro Monterrosa Castro. Bueno, mira, a mí hubo una cosa que me impactó muchísimo, y es que el libro parte de una exposición muy chévere que él hizo el año pasado, y es una exposición que rescata
Mira, lo que mucha gente podría parecer superficial. Fotos de grupos, fotos de gente, y uno diría, ay, vea usted, pero fotos de gente. Pero es que la historia la hace la gente, no hay forma, o sea, no puedes despegar la historia de la gente. Y yo veía eso y yo veía eso y yo decía, o sea, yo me emocionaba diciendo, sí, esta gente aquí, los estudiantes de tal año, los estudiantes de tal año. Entonces me pongo a pensar ya acá dentro de ya mi parte racional, que tengo unos años muy interesado por todo este cuento de la memoria histórica y de la conservación de los archivos históricos. Y bueno, soy autor de un libro con fotografías históricas que tomó mi papá. Y yo veía eso, entonces claro, entonces empecé a imaginarme cómo las personas que veían esas fotos podían sentirse cuando las vieran. Hoy tuvimos un ejercicio muy interesante en el conversatorio, fue que muchos de estos prestigiosos médicos reaccionaron de una manera muy emotiva al ver la foto de un bus de palo de Zaragozilla. Entonces, y como les decía yo, o sea, uno no se imagina a estos personajes tan famosos montados en un bus. Y de alguna manera todo este tipo de cosas lo que hace es humanizar la historia y volverla más cercana a cada uno de nosotros y saber que la historia realmente, y perdona que lo repita, la historia la hacemos los humanos. Bueno, ahora vamos a escuchar al autor, el médico Álvaro Monterrosa, docente de la Facultad de Medicina, sobre su libro Tras las huellas de Galeno. Aquí está el doctor Álvaro Monterrosa. Sí, dentro del semillero de historia de la medicina de Cartagena, vengo creando unos documentos para visibilizar cómo es que nos hemos ido desarrollando en ese proceso de crecimiento de la educación médica. Por razones de la estructura que llevo en el estudio de la historia de la medicina, quería narrar cómo se enseñó la medicina, cómo se enseñó y cómo se transmitió la formación del médico en la segunda mitad del siglo XX. Pero me di cuenta que la palabra y el lenguaje no articulaban mucho en lo que yo quería transmitir, lo que yo quería dejarle al lector de este momento y de épocas venideras sobre cómo se enseñó. O sea, no me encajaba y hasta que decidí utilizar una herramienta diferente a la palabra y utilicé la fotografía. En ese tiempo las fotografías se tomaban con tecnologías que ya son obsoletas. Las fotografías estaban en papel después de que se habían surtido un proceso de revelado en laboratorio fotográfico y estaban conservadas ante la carencia museográfica de nuestro medio y de fototeca, estaban en los archivos fotográficos de las familias. Entonces fue a abordar a los compañeros de esa promoción y ir a escarbar en las gavetas, a escarbar en los álbumes que estaban en las familias, a buscar las fotografías de 50 años atrás, cuando eran estudiantes en el Hospital Santa Clara, en el Hospital Universitario, entre los pacientes, en las reuniones, en el deporte, los que hacían teatro. Y fue un proceso definitivamente muy enriquecedor y de crecimiento de hacer toda esa captura. Cuando ya teníamos un material fotográfico grande, incluso muchos los tomamos ya con tecnologías de ahora, remitidos a través de las diferentes plataformas, a través de correo electrónico, donde pierden resolución, pierden calidad. Era cómo tomar toda esa fotografía y hacerla que se les viera la belleza de antes, o sea, traerlas otra vez a recuperarles su esplendor y ver cómo la emotividad de una foto de papel podíamos convertirla a la tecnología de ahora y que nos enseñara lo que yo quería decir. Pero de paso también quería decir cómo 200 muchachos llegaron aquí a una universidad en 1974 a aprender medicina. ¿Cómo lo aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se desarrollaron? A eso es lo que yo le creé figurativamente lo que es Galeno. Entonces me utilicé la figura de este importante médico de la antigüedad para tratar de cómo nuestros compañeros nos fuimos formando y nos fuimos educando para tratar de llegar a Galeno, pero pensando que Galeno no es un punto donde vamos a llegar. Galeno es toda una arquitectura humanística, médica, emocional, espiritual que cada estudiante tiene que meter dentro de sí y llenarse para que mañana pueda salir a ejercer medicina de una forma integral. Entonces Galeno es lo que nosotros nos fuimos llenando y nos fuimos creciendo con el paso de esos 7 años que pasamos
en estos mismos claustros. Entonces, esa es básicamente la esencia de lo que queremos. Y después hicimos la exposición fotográfica sacando 32 piezas temáticas que me narraban todos los 7 años, y después las recuperé en el libro, y entonces aprendí que en esa exposición se había hablado de los estudiantes de hacía 50 años. Y mi intención con el libro era dejar las imágenes de hace 50 años y decir lo que se dijo en la exposición, o sea, lo que se dijo de ellos, con la idea de que mañana, dentro de 50 años, otras personas puedan ver activa la exposición, los puedan ver en el hablar, y por eso trae unas herramientas de tecnologías actuales con la intención de fusionar lo que sucedió hace 50 años, lo que hemos vivido ahora, y esperar que más adelante otra generación pueda mirar las dos estancias anteriores. Esa es la filosofía. Muy buenas reflexiones las que hace el profesor y médico docente Álvaro Monterrosa Castro sobre este libro Tras las huellas de Galeno. Yo creo que esa memoria histórica hay que recogerla porque, digamos, si no queda plasmada en el papel, en una memoria o en un testimonio escrito, se pierde. Realmente en los años 70 la Facultad de Medicina tuvo muchos personajes que desfilaron por allí, y realmente la riqueza fotográfica de este libro también habla de ese testimonio y de todos esos personajes que pasaron por la Facultad de Medicina. Creo que es una labor loable, una labor realmente de mucha valía la que realiza el profesor Álvaro Monterrosa, y bueno, hay que conseguir el libro aquí en la Universidad de Cartagena, averiguar por él en la biblioteca de nuestra institución. Y bueno, vamos a seguir escuchando estas reflexiones del profesor Álvaro Monterrosa Castro, un inquieto por la historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Sí, dentro del semillero de historia de la medicina de Cartagena vengo creando unos documentos para visibilizar cómo es que nos hemos ido desarrollando en ese proceso de crecimiento de la educación médica. Por razones de la estructura que llevo en el estudio de la historia de la medicina, quería narrar cómo se enseñó la medicina, cómo se enseñó y cómo se transmitió la formación del médico en la segunda mitad del siglo XX. Pero me di cuenta que la palabra y el lenguaje no articulaban mucho en lo que yo quería transmitir, lo que yo quería dejarle al lector de este momento y de épocas venideras sobre cómo se enseñó. O sea, no me encajaba, y hasta que decidí utilizar una herramienta diferente a la palabra y utilicé la fotografía. En ese tiempo las fotografías se tomaban con tecnologías que ya son obsoletas. Las fotografías estaban en papel después de que se habían surtido un proceso de revelado en laboratorio fotográfico, y estaban conservadas ante la carencia museográfica de nuestro medio y de fototeca, estaban en los archivos fotográficos de las familias. Entonces fue abordar a los compañeros de esa promoción y ir a escarbar totalmente distintas. Somos generaciones distintas, nos hemos influenciado de forma diferente, nuestras herramientas de aprendizaje eran todas totalmente materiales, no había la virtualidad. Era imposible aprender medicina con algo diferente que con el libro y el profesor al lado. Era imposible aprender medicina con el paciente ahí al lado. Nosotros aprendimos a la cabecera del paciente, aprendimos en la sala de cirugía, aprendimos en la sala de parto. Hoy las herramientas son distintas. Apareció la virtualidad, aparecieron herramientas tecnológicas. Hoy los estudiantes no tienen libros, los estudiantes tienen dentro de una red virtual toda la información. Mientras nosotros teníamos el artículo que nos llegaba científico, ya tenía 6 meses, 8 meses que había sido publicado. El estudiante de hoy tiene el artículo que publicó la revista mundial, hoy ya lo tiene el estudiante a la mano. Entonces el aprendizaje es de otra forma. Las herramientas de la virtualidad, las herramientas de la tecnología. Es fácil aprender sintetizado un libro de 100 páginas de medicina que nos tocó leérnoslos a nosotros. Hoy tú lo puedes encontrar en un podcast que te demora 4 minutos y tienes toda la información. Son herramientas distintas. Ojalá
esas nuevas herramientas y esas tecnologías no nos acabe totalmente con lo que aprendíamos en la presencialidad, que era el humanismo. La tecnología nos puede acabar con el humanismo y el distanciamiento que se genera con el paciente muchas veces es grave y ya lo vemos, donde el médico tiene los ojos metidos en la tecnología, en el computador y nunca le miró los ojos, la cara, no le puso la mano en el hombro a su paciente, porque todas esas herramientas del humanismo también curan. Así es, muy bonita reflexión al final del profesor Álvaro Monterrosa, haciendo reflexión sobre el trato que le dan algunos médicos a sus pacientes. A veces son muy indiferentes, se meten de lleno en el sistema y realmente la parte humana desaparece, y creo que ese no es el deber ser. Creo que los médicos de otra época, así como lo reseña Álvaro Monterrosa, tenían ese calor humano, y como él lo manifestaba, también la amabilidad, unas palabras y una mano en el hombro puede servir como un aliciente para una persona que está enferma. Vamos a terminar aquí, vamos a cerrar Universo U, son las 2:30 minutos, vamos. Resto de fin de semana muy feliz para todos. Vamos, Dios mediante, volvemos el lunes en punto de las 2 de la tarde. En la universidad confluye el conocimiento. El sistema informativo Universo U lo acerca a ti. Ciencias, investigaciones, eventos, reconocimientos y entrevistas. La información más relevante del alma mater. Universo U, el magazine de la Universidad de Cartagena. Universo U. No cambies el dial, permanece en sintonía. Integrante del ELN, aquí le vamos a dejar una luz de esperanza. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por Colombia. Desmovilícese. Total confidencialidad y absoluta reserva. Llame ya. Línea gratuita 146 o 147 del Ejército Nacional. Celular 313-214-9712. O acérquese a la unidad militar más cercana. Piénselo, hay otra vida. La desmovilización es la salida. Mi misión es usted.